Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy es un placer para mí presentarles a alguien que dentro de las redes sociales y del mundo de la criminología ya es bastante conocida. Es Laura Gómez, trabaja en una de las unidades de apoyo y atención a las víctimas y también es miembro fundadora del Observatorio de Criminología Vial. Es bastante conocida, como digo, en el mundo de Internet, en el mundo virtual, en el que nosotros nos movemos también como universidad, por su blog, Criminología Pura. De hecho, ella se define, entre otras cosas, como una criminóloga pura. Eso es. Y hoy nos viene a hablar un poco de las salidas profesionales del ámbito de la criminología. En muchas ocasiones, los criminólogos tenemos pues, ciertas dificultades para encontrar a lo mejor el marco perfecto para ubicarnos después en nuestras carreras profesionales. Y por eso no queríamos perder la oportunidad de tenerte hoy aquí, que nos hablaras un poquito de las salidas profesionales, de los ámbitos donde puede ser útil un criminólogo, donde se necesita el estudio de la criminología y sobre todo que nos hicieras un poco de coaching criminológico, que es un poco tu especialidad. Eso es, pues ese sería básicamente mi objetivo. Gracias, Sergio, por invitarme y regalarme esta experiencia que sin duda para mí es una aventura más. Bueno, aparte de la presentación que ha introducido perfectamente Sergio, me gusta definirme como especializada en ser persona, que al final se trata un poco de eso, ¿no? Personas que trabajan con personas y no se nos debe olvidar esta parte humana. Yo os traigo aquí pues una serie de píldoras o recursos o instrumentos que a mí me han resultado de utilidad para llegar o recorrer mi camino como criminóloga y espero que así sea. Más que nada es como imaginaros como si os traigo la caña de pescar y cada uno pesca donde pueda, digamos, ¿no? Así su pescado y a veces pues vulgarmente dicho hay que mojarse el culo y esto es así, es la situación que nos ha tocado vivir como criminólogos y lo tenemos que asumir, ¿vale? Sí que me defino, como muy bien han dicho, como criminóloga pura, me gustaría subrayarlo, porque defiendo la criminología como ciencia como tal, ¿no? Es curioso que muchas veces cuando me presento delante de un grupo, ¿no? Es yo soy abogado y criminólogo, yo soy psicólogo y criminólogo, ¿no? Y cuando me presento yo digo, yo soy criminóloga, me dicen, ¿solo criminóloga? Y digo, bueno, el arquitecto es solo arquitecto, el médico es solo médico, ¿no? Darle una entidad a la criminología que se merece, por eso reivindico la criminología en estado puro. Y os traigo, como digo, el coaching mezclado con la criminología. A mí el coaching me ha dado un marco de acción muy amplio porque me ha enseñado a primero trabajar yo desde mí misma, mis recursos, me ha destapado esos recursos que ya tenemos internos. El coach es una persona que te va acompañando, digamos, en tu camino profesional o a nivel también personal. Y el coaching, fíjate qué curioso, Sergio, antiguamente en Inglaterra se describía para nombrar aquellos transportes que transportaban utensilios muy valiosos y qué mejor que nosotros, ¿no? para recorrer eso. Os ofrezco de alguna manera mezclar lo que ya tenemos, destapar esos recursos que ya tenemos para lograr nuestro objetivo, que al final es trabajar de nuestra pasión. ¿Qué tenemos? Tenemos todos formación, lo doy por hecho, tenemos ilusión y ganas, eso nunca puede faltar, tenemos poder de cambio, tenemos que creernos que podemos hacer las cosas de manera diferente, si quieres que las cosas cambien no hagas lo mismo. Tenemos actitud y aptitud, que son cosas diferentes pero que tienen que ir a la par, ¿vale? Luego veremos la importancia de la actitud. Tenemos creencias, es súper importante creer y crear, que en primera persona se conjuga igual, yo creo. Es muy importante las emociones. El éxito es el 23% del intelecto y el 77% de las emociones. Aunque el cerebro es el gran descubrimiento del coaching de este siglo y la ciencia dice que decidimos mucho antes con la emoción que con la razón y no podemos dejar escapar la importancia del cerebro también en nuestra profesión y a nivel también personal porque nos condiciona también a nivel profesional. Fijaros, tenemos a lo largo del día 60.000 pensamientos y la mayoría, 60.000 millones, perdón, de pensamientos son negativos. Hay que facilitar a nuestro cerebro la labor de que se enfoca siempre a lo negativo porque está creado y diseñado para sobrevivir. Es un miedoso además, ¿no? Y cada cosa nueva es como, cuidado, te vas a equivocar, lo vas a hacer mal, ¿no? Entonces, ser conscientes de eso a mí me ha dado la clave totalmente.
el talento, todos tenemos talento, todos somos creativos. El momento en el que todos por la noche soñamos, eso significa que todos somos creativos. Y los valores, me parece fundamental trabajar siempre desde los valores de uno propio, ¿vale? Pues chicos, os invito a adentrarnos. Os he preparado un vídeo con una pregunta que me parece fundamental en cualquier ámbito profesional para empezar a hacer algo. Va a responder al por qué y el para qué. Yo siempre que me pongo a trabajar en algo cada mañana, los madrugones, siempre pienso, ¿para qué hago esto y por qué? Me parece fundamental porque es tu gasolina, es tu motor, es lo que te va a impulsar para cada mañana pues darte madrugones como todo el mundo, ¿no? Viene de Badalona y está en sexto de primaria. Sí. Pero ella de mayor quiere ser criminóloga. Dile por qué. Toma ya. Porque me encantan las series y las películas de crímenes y me gustaría resolverlos para que hicieran justicia. Muy bien. ¿Qué te parece? Bueno, pues esta niña tan entrañable pues tiene muy claro el para qué. Yo también lo comparto, para hacer justicia, pero quizá no tiene tan claro el cómo, ¿no? Ahí ya estamos otra vez poniendo clichés a la criminología con los crímenes y demás y no lo comparto. Pero es importante que lo repaséis. Y esto que os he traído aquí es una foto real, este es mi armario, es lo que yo veo cada noche, es lo que yo veo cada mañana cuando me levanto y se lo digo a mi cerebro y lo repaso yo interiormente. Cuando me levanto a las 6 de la mañana pienso, ¿para qué? Pues para trabajar de criminóloga, básicamente, ¿no? Para hacerla necesaria, para ayudar a otros a conseguirlo, sobre todo para hacer ruido. ¿Y qué me aporta a mí eso? ¿Qué es mi gasolina? Me da fuerza, me da ganas, me da motivación. Me permite ayudar a otros y me da una satisfacción enorme saber que puedo contribuir para que las cosas cambien. Y vosotros tampoco, no lo sabéis, pero vosotros hoy sois también mi gasolina. Me da motivación y fuerza saber que puedo de alguna manera iluminaros así como una linterna criminológica en vuestro camino, ¿vale? Hacerlo como queráis, en el frigorífico a mí me ayuda hacerlo así y lo leo cada mañana y cada noche. Bueno, esta frase es la frase de cabecera, ¿no? Criminólogo no hay camino, se hace camino al andar. Y me gusta recordarla porque me recuerda al inicio de mi camino, donde yo me planteé que tenía varias opciones. Si no hay un camino, pues tienes varias opciones, o darte la vuelta, o elegir otro camino, o sentarte y esperar a que lo hagan otros, o ponerte tú, pico y pala, a abrir el camino. Entonces tenía esas tres opciones. Yo elegí pico y pala para empezar a hacer mi camino. Y, por supuesto, dando por hecho que todos los que nos estáis al otro lado sois todoterreno, estamos preparados y hoy más que nunca contamos con todas las herramientas y todos los recursos para todo tipo de terrenos. Y yo creo que, y me identifico, yo creo que también tú, Sergio, somos un poco todoterrenos y lo que nos sobran es los caminos, ¿vale? Que hay muchas oportunidades, pero hay que estar, ¿vale? Y justo eso hace que no haya un camino hecho, es que tengamos el trayecto todo para nosotros. Eso es muy sencillo. Yo me planteaba y me preguntaba, imaginaros si cuando empezamos a andar, que te pones ya de pie así un poco, pues no demasiado seguro, te caes. Y por haberte caído dices, no puedo, lo he intentado y me he caído. Imaginaros si 4 o 5 personas lo siguen intentando y están empeñados en caminar, en andar. Imaginaros todo lo que pueden hacer si unos cuantos andan y otros cuantos, porque se han caído la primera vez, se quedan a gatas. ¿Dónde llegarían, no? Pues esa es mi filosofía y así es como trato de vivirla y de trabajarla día a día, ¿vale? Desde luego que en un camino de 100 kilómetros el más importante es el primero, el más importante es hoy. El más importante es dar el primer paso. Todos tenemos en la mochila los recursos necesarios, todos tenemos formación, todos tenemos ilusión, todos tenemos los recursos, pero hay que sacarlos, hay que utilizarlos, sobre todo hay que creer en uno mismo. Yo a veces les digo a los alumnos que tenemos que actuar como si ya estuviéramos haciendo eso, ¿no? Y esto es muy importante. Y empezar un camino significa acción, porque por muchas ideas que tengamos, si no se llegan a la práctica, si no hacemos, si no emprendemos una acción, pues de nada vale.
Entonces, hoy podemos empezar y os invito a que empecéis hoy vuestro camino conmigo. Y esto es así, ¿vale? Eso es lo que te esperas y lo que te encuentras. Así planeas tu vida, que va a ser pues todo precioso, súper reto. Voy a acabar la carrera y enseguida voy a encontrar trabajo de lo mío. Y la realidad es que no, que te encuentras baches, que te encuentras pues que hay días que llueve, hay días que tal, y es así, ¿no? Y en la criminología mucho más, y las salidas profesionales en general están un poco así, pues el criminólogo un poquito más complicado, ¿vale? Pero eso a mí no me preocupa. Yo sé que no es fácil, pero a mí me merece la pena. Yo necesito estos chutes de energía, esta motivación, y siento que es mi pasión porque emocionalmente lo vivo así, ¿no? Y sé que no es fácil, porque según vas conociendo y adentrando un poco en el mundo de la criminología, cuando sales de las aulas, ves pues que a veces es un campo de batalla, pero a mí me merece la pena absolutamente, y eso tenéis que tenerlo en cuenta. Muy rápidamente, mi camino empezó en Salamanca, donde, bueno, en los pasillos de segundo de carrera recuerdo que había un foco de infección brutal, donde se contagiaba pesimismo, desesperanza, donde se contagiaba frustración, ¿no? Con otros compañeros de tercero que decían, esto no vale para nada, nos han vendido la moto, si no hay salidas, ta. Y yo decidí inmunizarme. Y además, en tercero dije, mira cómo lo hago, ¿no? Ahí es donde yo descubrí que se pueden hacer muchas cosas y no solo opositar, que me llamaba mucho la atención, Sergio, que en los primeros cursos lo primero que nos decían todos los profesores era que levante la mano quién quiere ser policía, que levante la mano quién quiere ser detective. Entonces te lo llegas a creer, pero yo no veía que estaba de por hecho, ahí. tenemos que decir que muchos ahora siguen el camino inverso. Sí. Primero están haciendo su oposición a la policía y ahora luego... es cuando están estudiando criminología. Qué bueno. ¿No? Aprovecho para saludar, de hecho, a muchos de nuestros alumnos de criminología en la UNIR que precisamente es muy provienen bueno. del campo de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Y no solo alumnos, tenemos policías y guardias civiles como profesores, doctorados, Muy especializados en ciencias forenses y también en criminología. Yo creo que es un complemento perfecto, independientemente de la dirección que se haya seguido. Efectivamente, Entonces, sí, además es muy rico y la función policial muchas veces tiene que ver con las teorías criminológicas y es muy rico y muy bueno, la verdad. Con esto os quería decir, chicos, que cuando sales de estudiar sí que tienes la sensación de, bueno, solo sé que no sé nada, pero yo tenía claro que quería seguir sabiendo más, ¿no? Y seguí estudiando, acabar la licenciatura. Y en este trayecto, como todo hijo de vecino, pues te tienes que poner a trabajar para pagarte los estudios. Y empecé a trabajar en una zapatería. Y aquí también vi la criminología, no tan sencillo, como yo entré a trabajar y había una serie de robos. Y dije, bueno, pues vamos a hacer un protocolo de prevención de robos, porque teníamos además el número 37 de zapato de mujer, no le robaban, ¿no? Y también vi la criminología en ese sentido, ¿no? Con esto quiero decir que hasta en una zapatería, fijaos que parece que no tiene nada que ver, pues siempre se puede aplicar si se ve. Y yo creo que lo veo muy claro, ¿no? Sí que es verdad que en la maleta, que por cierto esa imagen es real de una maleta de las que yo me solía llevar cuando viajaba a Salamanca y Alicante, nunca supe hacer una maleta, siempre las llenaba enteras y ahí metí mucha decisión, mucha ilusión, muchas ganas, muchos propósitos y mucha motivación y mi maleta siempre va lleno de eso, ¿vale? Con esto no quiero decir que esto es un mundo de yuppie, que todo es maravilloso, que eso es todo teoría. Soy humana también y tienes tus momentos, ¿no? De que se hace duro, pero te compensa cuando momentos como hoy te sale el transmitir y la pasión en tu día a día es lo que te compensa. Quiero ir muy rapidillo con esto porque os he traído unas claves que quiero que trabajemos juntos, ¿vale? Nadie va a llamarte para pedirte algo que no tiene, que no sabe que tienes. Y esto es lo que yo entendí en cuanto salí de estudiar, ¿no? Solo por conseguir que mi vecino en el ascensor no me dijera, me acuerdo de ti cuando veo CSI con la bata, yo ya entendía que es que no sabían que teníamos, entonces era lógico que no vinieran a pedirme lo que necesitaban, ¿no? Entonces, al principio, o nuestra labor ahora es decirle al mundo quiénes somos, qué hacemos y hay que agitarse, ¿no? Y esta frase para mí es fundamental, el decir, aquí estamos y hacemos esto.
Quiero que, bueno, os he traído pildoritas, como os digo, os van a servir para vuestro día a día, evidentemente no os va a dar tiempo, pero quiero que las vayáis trabajando vosotros de manera personal, que busquéis un huequecillo íntimo donde no os moleste nadie y os miréis dentro, que a veces nos asusta primero pensar, que no está muy de moda eso de pensar, y por otro lado mirarnos dentro, que a veces nos asusta. Y quiero que reviséis cuál es vuestra pasión, quiero que reviséis cuál es vuestro talento. Simplemente contestando a estas preguntas, ¿no? Pues, ¿qué te gustaba a ti hacer de pequeño? ¿Qué es lo que se te da bien? ¿Qué te gusta hacer ahora? ¿Quién eres? Que es muy importante, que a veces no sabemos. ¿Y qué quieres tener? También fundamental, ¿cuál es tu objetivo? ¿Y qué significa lo que quieres con más detalle? Esto último quiere decir que si una persona lee lo que estás escribiendo, lo entienda. O sea, que sea algo súper concreto, no en las nubes, sino que bajes y quiero esto, esto y esto, ¿no? Quiero conseguir, yo, por ejemplo, trabajar en el mundo de las víctimas, crear una unidad de atención a víctimas, como que lo tenía muy claro, ¿no? Y de escribir, de verdad, es que a veces plasmándolo le hacemos el trabajo al cerebro que se va por peteneras a veces y es importante plasmarlo y dárselo como estructurado para seguir mejor tu camino, que al final se trata de eso, llegar a tu objetivo. Y el para qué, chicos, súper importante, el para qué, yo me lo repito muy a menudo, para qué yo, mi frase es para dejar el mundo un poquito mejor de cómo no lo encontramos. Y este es mi para qué, para ayudar a otras personas también, ¿no? En el mundo de las víctimas encontré que es un camino, que todavía hay mucho que hacer y mucho que decir y me motiva mucho el saber que puedo ayudar a otras personas, ¿no? Esto necesito y me gustaría que de alguna manera lo revisarais, ¿vale? Para emprender vuestro camino de verdad. Aquí os he traído un ejercicio también que además preparando la presentación lo rescaté de mis inicios, que me ayudaron mucho también en mi camino, sobre todo al inicio, es donde plasmas pues muy bien dónde estás, qué quieres, qué tienes, para saber qué te falta, ¿no? Porque, por ejemplo, no vas a ir a hacer la lista, no vas a ir a comprar con una lista de la compra con lo que no quieres, ¿no? Tendrás que saber lo que quieres. Entonces, yo aquí os he puesto un ejemplo que os puede indicar. Si tenéis una hoja por ahí al lado, yo os invitaría a que lo rellenarais. Simplemente ponéis si tengo y si quiero, que cada uno es de una manera muy personal. Yo os he puesto algunos ejemplos personales míos, pues tengo ganas, tengo tiempo, tengo ideas. Y no quiero, pues personas tóxicas a mi lado, miedo al fracaso, aunque esto es muy humano, pues lo tenemos. Si quiero y no tengo, habilidades, recursos. Con esto vais a poder de alguna manera plasmar lo que tenéis, lo que no tenéis y qué podéis hacer desde hoy, desde ya, para tener aquello que necesitáis, ¿no? Por ejemplo, habilidades o recursos. Pues ¿qué puedo hacer para tener más recursos? Pues formarme, especializarme, ¿no? Pero me parece muy importante plasmarlo, ¿vale? Y esto es lo que, por eso nos ayuda tanto el coaching, porque nos ayuda a plasmarlo y a verlo más claro. Y ese es un ejercicio también muy importante y muy chulo que me gustaría que hicierais y revisarais. Es tan sencillo como poner en una hoja en blanco 10 razones de por qué hoy no estás viviendo tu pasión. Y las mías, por ejemplo, una de ellas, porque tenía una retahíla cuando empecé, que la primera, la perfección. Muchas veces el perfeccionalismo me limitaba o me cortaba, ¿no? Por ejemplo, en hacer un artículo, porque decía, no, es que no está perfecto, mañana lo termino, ¿no? Y así me iba retrasando mucho más en mis objetivos. Soy joven, esto me hace mucha gracia, ¿no? El soy joven. Bueno, eres joven, pero tienes otras cosas. Desde luego la experiencia es un grado, ¿no? Pero yo pienso, por ejemplo, en el fundador de Facebook, ¿no? Con 20 añitos, pues fundó Facebook. Pienso también en Marc Márquez, que ganó un campeonato mundial también con 20 años. Bueno, pues nadie pensaba que fuera a ser posible, ¿no? La no experiencia, bueno, pues dicen que la experiencia es algo que consigues justo después de necesitarlo. Sí que está bien que te des de la mano de otras personas que tengan esa experiencia, pero tú seguro que puedes aportar otras muchas cosas, ¿no? Que no sea la excusa de soy joven, no tengo experiencia, bueno, vamos a hacerla, ¿no? Falta de recursos, eso es totalmente entrenable y totalmente solucionable. No saber el camino correcto, bueno, pues lo vamos viendo en el camino, van surgiendo muchas oportunidades, mucha gente que te vas encontrando, eso lo vas a ir viendo tú. Y bueno, falta de conocimiento histórico práctico, ¿no? Es decir, con esto quiero que de alguna manera hagáis una relación de lo que te está impidiendo conseguirlo para que tú vayas descartando y solucionándolo y llegando al final a lo que buscas.
Muy brevemente, esta fórmula me encanta porque te define a ti como persona, ¿no? La C es el conocimiento, más la habilidad, más la actitud. ¿Es muy importante el conocimiento? Sí. ¿Es muy importante la habilidad? Sí, que te lo da la experiencia también. Pero la actitud multiplica. La diferencia es que el conocimiento y la habilidad suma, pero la actitud multiplica. Ninguno de nosotros elegimos a nuestros amigos por currículum, siempre te eligen por tu forma de ser, ¿no? Muchas veces cuando estamos desanimados o frustrados perdemos nuestra forma de ser. Y eso te lo da la actitud, que multiplica, ¿vale? Claro que es muy importante el conocimiento, sí, no hay nada peor, Sergio, que un tonto motivado, y esto es así. Pero la actitud es lo que marca la diferencia, es lo que multiplica, ¿vale? No lo olvidéis. Perdona un segundito que Sí. te interrumpa, Laura. Nos escribía una de nuestras alumnas que están constantemente hablando en el chat y yo además tengo algunas preguntas Sí. preparadas que te querrán hacer nuestros alumnos y todos aquellos que han decidido hoy entrar a ver la sesión. Nos decía, no me he quedado muy bien, o a lo mejor la relación exactamente entre el coaching y la criminología o el coaching en sí mismo, ¿no? Y precisamente otros alumnos han comenzado un poco a contestarla a través del chat también, diciendo que bueno, que es un entrenamiento, de alguna Sí. manera es una guía, ¿no? Que Eso es precisamente todo lo que nos estás diciendo, en primer lugar, como motivación personal, ¿no? Muchas veces es verdad que a los criminólogos les tachan de alguna forma de ser como segundones, ¿no? Yo siempre he dicho que desgraciadamente en España la criminología es la hermana fea del derecho penal, de una manera un poco coloquial, ¿no? Y es cierto, pero Sí. la criminología es una ciencia multidisciplinar. Precisamente si alguien conoce el delito y el delincuente de una manera más holística, es el criminólogo. Y por Eso eso a lo es. mejor a la hora de entrenar a una persona en su futuro laboral hay que tener en cuenta también esta visión tan Claro. grande, ¿no? Tan amplia. Eso es. El coaching lo que te permite es trazar primero tu camino personal y profesional, que va unido de la mano, te da las herramientas, es decir, dónde estoy en el presente y dónde quiero ir al futuro. ¿Cuánto tiempo te marcas tus objetivos? Y a mí me ayuda muchísimo también en mi trabajo con las víctimas, de cara, por ejemplo, a las habilidades sociales, a la programación neurolingüística, perdón, el PNL, te ayuda también a trabajar esa otra parte personal que te ayuda a conectar con el otro. Y a nivel profesional te da muchas herramientas y muchos recursos, ¿no? Primero, para seguridad, ¿no? Es decir, no estoy descontrolado, puedo de alguna manera controlar alguna parte de mí, ¿no? Puedo programarme de alguna manera, y también de cara a nuestra labor, nuestra labor humana, ¿no? El trabajar y el tratar con personas. Y yo lo he descubierto esto en el coaching. Me ha permitido plasmar. De alguna manera yo sentía como que todo era ruido y no tenía claro por dónde, ahora sí, ahora no, aquí. Y el coaching me ha dado la herramienta de decir, vamos a plasmarlo, vamos a verlo, vamos a ver qué objetivos reales, concretos y marcados en el tiempo, y ver si estoy consiguiendo o no y por dónde. Y eso me ha permitido el coaching, me lo ha permitido y me está dando las herramientas, ¿vale? Va un poquito por ahí. ¿Vale? Perfecto, gracias. Y precisamente por eso tenemos que hacer una revisión de dónde estamos y dónde queremos ir, porque no podemos ir a ningún sitio sin saber dónde vamos a ir, ¿no? Tenemos que decir, cada uno de nosotros, descubrir dónde quiero ir, qué quiero, ¿vale? Entonces os he preparado un esquema que para mí, bueno, es el que tengo yo en mente, ¿no? Lo que me ha funcionado o lo que yo he seguido de alguna manera. Y tengo como 4 puntos fundamentales, ¿no? Cuando yo acabé de estudiar dije, bueno, ¿ahora qué? ¿No? Era la pregunta, ¿y ahora qué? Pues lo primero que entendí es que había que especializarse, ¿vale? Yo sigo apostando por la criminología pura, ¿vale? Sí que es cierto que estudiar otra carrera, por ejemplo, Derecho, Psicología, pues te puede abrir más puertas, sí, pero por ejemplo, un maestro que estudie Psicología le puede ayudar también en su profesión, ¿no? Como maestro, pero no deja de ser maestro con psicología, ¿no? Como de segundo, como has dicho, de segundo plato, ¿no? Yo abogo por una criminología pura. Entonces, bastante tenemos los criminólogos conformarnos también en nuestra especialidad. Entonces, me parece muy importante. Entonces, como dos opciones tenemos, ¿no? Después de acabar el grado o la licenciatura, que yo era de licenciatura. Entendía que para seguir formándome y especializándome, pues son 3 salidas. La tercera sería la de estudiar otra carrera, pero pues yo decidí un máster, ¿vale? Que cuidado, aquí es importante a la hora de estudiar un máster saber si es oficial o no oficial, de cara a luego poder acceder al doctorado, ¿vale? No me lo ha contado nadie, lo he ido descubriendo en función iba caminando, entonces ojalá alguien me hubiera explicado esto un poquito antes. Y después, pues estudios superiores, ¿no? Que te den una especialización.
Por ejemplo, mediación, estudios superiores de mediación, director de seguridad, todo eso te va a dar también un marco de actuación especializado. Hay infinitos. Yo os he puesto aquí unos ejemplos que es donde yo me he movido y de lo que yo he encontrado, pero hay infinitos. Yo no tengo la verdad absoluta y os he traído solo un pequeño fragmento, ¿vale? Entonces eso, máster, fijaros si es oficial o no oficial de cara a luego acceder al doctorado y luego pues eso, estudios superiores pues en mediación, que es una salida muy interesante para el criminólogo, pues es directores de seguridad, perito judicial, que también es interesante. La segunda píldora o la segunda acción que yo llevé a cabo, me parece muy importante que se debe hacer, es estar. Es decir, ir a los sitios donde estén reunidos los criminólogos, jornadas, congresos, porque al final todos nos conocemos, es donde surgen iniciativas, donde te hablas con unos y con otros y vuelves a coincidir. Y ahí es donde nacen, os aseguro que es donde nacen las iniciativas. Y luego os explicaré una de ellas que nació en uno de estos encuentros. Y es verdad, somos la media de las personas que nos rodeamos. Y hay una frase que me encanta, que es rodéate de gente brillante y acabarás convirtiéndote en uno de ellos. Vamos a darnos la mano de otras personas que van un poquito por delante de nosotros del camino, que eso es muy importante porque nos da impulso, nos da experiencia, sin olvidarnos también de los que van detrás, ¿no? Para ir iluminando un poquito, me parece muy importante. Pero con esto quiero resumir que hay que estar y hay que estar, ¿vale? Y la tercera cosa que me parece muy importante es asociarte. Da igual a quién. Mientras se hagan cosas buenas, positivas, en pro de todo, da igual a quién te asocies. El caso es que hagamos presión, no es lo mismo. Imaginaros en un camino, como os decía antes, una persona a pico y pala haciendo el camino que 100. Imaginaros la calidad, imaginaros pues, que es menos agotador y la presión es mucho mayor en menor tiempo, ¿no? Y hacer ruido. Yo, sobre todo, porque hagamos ruido y empecemos a nuestro nivel, a nuestro barrio. Si es que es tan sencillo como eso. Yo empecé pues en mi barrio escribiendo un artículo para el barrio, luego a la televisión, a la radio local, luego a la televisión local y al final todo eso se va contagiando y se va haciendo ruido, ¿vale? Cada uno desde su ámbito. Fijaos si España estamos divididos, ¿no? Que podemos ir poquito a poco uno en cada sitio haciendo más grande la bola, ¿vale? Y aquí se trae una relación. Espero que no se haya escapado ninguna. De todas las asociaciones que hay de criminología, hay un montón. La que más os guste. Hay algunas que probablemente estén inactivas, pues a lo mejor es la oportunidad de que se ponga alguien al mando y puedes ser tú. Y bueno, la FACE es, digamos, la que aglutina alguna de ellas, no todas están dentro de la federación de la FACE, ¿vale? Para que tengáis más o menos una visión, pues hay en casi cada punto de España hay una, ¿no? La que mejor os guste, pues yo os animaría a que forméis parte, os identifiquéis y sobre todo de una manera activa, porque es muy fácil dejar que otros hagan el camino, como decíamos. Esto tengo que decir que tenemos la suerte en el grado de criminología de tener como profesor, además de teorías criminológicas, al presidente de la SECIF, de una de las principales sociedades de criminólogos. También creemos que asociarnos y extender un poco esas asociaciones, esos vínculos, es necesario para nuestros estudiantes también y, lógicamente, para todo aquel que quiera acercarse al mundo de la criminología. La unión hace la fuerza, ¿verdad, Sergio? Efectivamente. Y luego comentaros que, bueno, como bien sabéis, hay 2 colegios profesionales de criminólogos, uno está en la Comunidad Valenciana y otro está de reciente creación. Además, a principios de este mes se ha aprobado, ¿no? Los 2 son oficiales. Sí que es verdad que no es obligatorio asociarse, pero ¿quién mejor que un colegio profesional para luchar por la labor del criminólogo y por su salida profesional? Yo en concreto estoy asociada al de Valencia porque, bueno, de cara a los informes periciales, a los informes criminológicos, pues siempre te solapa, ¿no? Tener un colegio profesional, un número de colegiado, por si pudiera pasar cualquier cosa, ¿no? Y es importante esto, hacer piña y hacer unión, que al final, entre todos, pues digo yo que llegaremos un poquito más lejos, ¿vale? Entonces, chicos, ¿cuáles las 3 opciones o como salidas del criminólogo que pueden existir o las que yo creo que hay, ¿vale? Yo os digo que no tengo la verdad absoluta, pero es lo que yo he esquematizado, ¿no? Opositar, perfectamente, es una salida, es muy legítima, es viable, tengo muchos compañeros que han opositado y viceversa. No es la única, ¿vale? Subrayo, no es la única, que antes pues se pensaba que sí. La segunda salida es la empresa privada.
luego os voy a comentar, yo trabajo en una empresa privada. Y la tercera es emprender. También he emprendido, ¿vale? Un poquito de todo. De hecho, lo que os digo de opositar, yo en su momento me lo llegué a creer que era la única salida, y en cuarto de carrera me preparé la oposición de justicia y bueno, decidí que no era mi camino y fue claro, ¿vale? Entonces, chicos, opositar. Pues yo os he puesto aquí las oposiciones que más tienen que ver con la labor del criminólogo o que más os puede ayudar de cara a vuestro trabajo, ¿no? Pues policía local, guardia civil, así resumiendo un poquito, administración de justicia. Hay millones de oposiciones y desde luego que a estas oposiciones puede acceder cualquier alumno con cualquier titulación que no sea criminología, pero la formación en criminología os va a ayudar de manera muy clara, ¿no? En vuestra función como policías, ¿no? Entonces os he puesto así una relación de, bueno, el que esté pensando opositar, pues que lo tenga un poquito ahí más claro y ahorrarle un poquito de tiempo porque a mí en su momento me tocó hacer un poco de descarte. De hecho, en muchos de los temarios que hay de oposiciones oficiales, sí que es verdad que se ve una correlación con muchas de las asignaturas de grado y, de hecho, muchos de nuestros alumnos que ya vienen de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen convalidaciones, tienen reconocimiento de créditos y claro, demás. Es que a la fuerza tiene mucho que ver. Por eso es que se concatenan perfectamente. Claro. De hecho, nos preguntaban unas de nuestras alumnas, en primer lugar, por instituciones penitenciarias, que eso también sería una de las oposiciones y demás, que cuál es el papel del criminólogo un poco en instituciones penitenciarias y el papel del criminólogo, por ejemplo, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, por ejemplo. Pues a ver, como profesional puro, no, pues él va a realizar, por ejemplo, en instituciones penitenciarias sí que hay un cuerpo que es de juristas, pero te piden el derecho, ¿vale? Entonces las funciones que vas a realizar pues tienen que ver también con el derecho, no solo de criminólogo puro. Sí que es cierto, cuando tú accedas a una institución penitenciaria vas a hacer las labores que cualquier otro que acceda va a hacer, o sea, no vas a hacer labores puras como tal. Y si haces labores en el equipo técnico, serán más encaminadas a tipo de derecho, no tan puro como criminología. O sea, como tal, desarrollo de la criminología pura dentro de las instituciones penitenciarias, pues bueno. ¿Juntas de tratamiento, quizá? Puede ser, pero todo va, como tienes que tener derecho, va encaminado más al derecho. Sí que la criminología te va a dar una visión un poquito más amplia, ¿no? Pues a lo mejor tienes en cuenta factores que si no hayas estudiado de cara a pues, la vida social y demás del delincuente, no vas a tener en consideración si no has estudiado, que es posible esa opción, y te puede ayudar, pero te digo como de segunda, ¿no? De segundo plato, que es lo que tal. Y de cara a la policía, nosotros desde la Asociación de Criminólogos de Castilla-La Mancha presentamos un proyecto donde presentábamos lo necesario y lo bueno que sería incorporar al criminólogo como profesional externo, ¿vale? Luego más adelante vamos a ver qué funciones puede haber en concreto en la policía, ¿vale? Que también os lo he preparado. Siguiente opción, chicos, empresa privada, ¿vale? Yo trabajo en una empresa privada, en una unidad de atención a víctimas. Bueno, lo que veis aquí os lo cuento. Son asociaciones que gestionan oficinas de atención a víctima y podéis mandar vuestro currículum aquí. La realidad es, y os voy a ser muy sincera, que en la mayoría piden de segunda, o sea, psicología más criminología. Pero digo yo que esto tendrá que cambiar en algún momento. Cuando vaya alguien, me presente un proyecto y diga, mira, el criminólogo hace esto, sirve para esto y estamos perfectamente capacitados. ¿Tiene que haber un psicólogo? Sí, pero puede haber un criminólogo y debe, ¿no? Os he dejado ahí algunas que podéis ir investigando, que es el recorrido que yo me hice en su momento, y te contratan de manera privada, ¿vale? Son las que gestionan este tipo de recursos y, bueno, pues están repartidas en Valencia, Sevilla, Madrid, ¿vale? Seguridad e investigación. Aquí es muy importante porque hay empresas privadas que vosotros sabéis que el plan de prevención de riesgos laborales, cuanto hay muchos empleados, pues están obligados a ofrecerlo. Y en concreto, yo conozco una criminóloga que está trabajando aquí en Madrid en una empresa de seguridad privada, o sea, de seguridad, que se dedican al transporte de mercancías. Entonces, su labor como criminóloga es formar primero a esos transportistas también en prevención. Y hay colectivos, por ejemplo, en la unidad trabajamos muchos con violencia externa, con colectivos como joyeros, con colectivos como bancos, farmacias también, que su riesgo laboral
es atraco, ¿no? Entonces, el criminólogo, ¿quién mejor que el criminólogo para formar, prevenir y decir qué hay que hacer antes, durante y después de un atraco? A la unidad de atención a víctimas nos vienen dependientes, empleados de joyerías que han sufrido un hecho traumático. Y mi labor como criminóloga está muy definida, porque aparte de su tratamiento psicológico, aparte de su recuperación, porque es un hecho evidentemente muy traumático, la función del criminólogo está muy clara, que formar para evitar, en la medida de lo posible, secuelas a largo plazo, ¿no? Y es como muy claro. En menores también hay un recurso, creo recordar que es meridiano.org, que se encarga de gestionar, no recuerdo en qué provincia, que podéis mandar también el currículum ahí, plataformas o instituciones que se dedican a la intervención con menores con penas privativas de libertad, y también es muy interesante, meridiano.org, eso es. Y como mediadores se está trabajando ya, de hecho, a través de Inmedia Valencia, se ha hecho un proyecto piloto en donde 6 criminólogos están trabajando en la Ciudad de la Justicia como mediadores, ¿vale? Y están contratados como tal, ¿vale? Eso de cara a la empresa privada, que existe y que se está haciendo, ¿vale? Yo supuse ahí algunos recursos, os vuelvo a repetir, no es lo único, es solo unas pequeñas cápsulas que a lo mejor os pueden iluminar de alguna manera, ¿vale? Respecto al tema de menores, en lo que me toca, porque Sí. precisamente una de las asignaturas que son de mi especialidad es la delincuencia juvenil, Ujú. en el propio reglamento de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, donde se explica el equipo técnico, se abre la puerta al criminólogo. Muy Es una de bueno. las pocas que tiene una mención institucional al ámbito de la criminología como especialización, ¿no? Nos dice, tiene que haber un jurista, tiene que haber un psicólogo, pero también puede haber un criminólogo. Debe. Y debe. A mí es que me parece Lógicamente. tan de sentido común, ¿no? Lógicamente. Como el profesional del delito no está presente en el ámbito jurídico que tiene que ver con el delito, ¿no? Entonces, bueno, Efectivamente. algo bien estaremos haciendo cuando ya salimos por ahí Ya por ahí, reconocidos. ¿eh? Bueno, vale, fenomenal. Y luego la tercera opción es emprender, ¿vale? Lo que os decía antes, todos somos creativos, todos tenemos ideas, la diferencia está en acción, en llevarla a cabo, ¿vale? Programas de prevención de la violencia escolar, ir con vuestro proyecto hecho, trabajado, con todas las preguntas que se os ocurran, presentarlo directamente en el ayuntamiento y decir esto te sirve para esto, pero hay que hacerlo. Formar materias criminológicas. Yo doy docencia también en la Escuela de Protección Ciudadana de Toledo a policías locales y a protección civil. Es tan importante, Sergio, la labor del criminólogo en este ámbito porque te da una visión completa de cara a la atención a la víctima, ¿no? Como un policía, como un voluntario de protección civil, como su buena o mala praxis va a depender de la buena o no recuperación de la víctima. Es tan importante esta parte y quién mejor que un criminólogo que está especializado en la víctima, ¿no? Para trabajar contra esa victimización secundaria, a veces peor que la victimización primaria, ¿no? Proponer informes criminológicos. Aquí tenemos un amplio campo que, bueno, tampoco es conocido hoy en día por el mundo judicial, pero es que hay que hacer ruido, hay que hacer lo necesario y hay que tenerlo claro, ¿no? Es decir, voy a hacer un informe pericial para mostrarle al juez que este señor o en estas circunstancias o tiene relación directa o no o la relación con la víctima, ¿no? Abordar de una manera más global, que es lo que hace la criminología, todo el delito para darle al juez hecho, ya con las conclusiones, argumentos para ajustar lo más posible a sus circunstancias la pena, ¿no? Me parece como muy sencillo, ¿no? Pero que no se hace. Grupos de investigación y planes de prevención. Y aquí es donde yo quería lanzaros una iniciativa que tuvo lugar, como os decía antes, en estos sitios donde vas, donde tienes que estar, donde te conoces y empiezas a hablar, y es el Observatorio Criminológico de la Seguridad Vial, que parece una cosa como muy de sentido común, que siempre ha estado ahí, seguridad vial y demás, pero no existía este tipo de plataformas. Y os aseguro que todo el observatorio está compuesto por criminólogos puros. Hay un gabinete criminológico en donde se ha dado paso y se ha dado hueco a la criminología vial, a la victimología vial y a la criminalística vial. En concreto, hemos creado una unidad de atención a víctimas de siniestros viales que, bueno, que de alguna manera se estaba realizando de aquel modo, o bueno, con los recursos que se tuvieran, yo no entro a juzgar, pero no había una plataforma donde de alguna manera acudieran a ese tipo de víctimas. Fijaos
qué claro está el papel y la labor del criminólogo en este ámbito de la seguridad vial, que cuántos delincuentes viales lo son de otros tipos de delitos y viceversa, ¿no? Y si nos escapaba. Una vez ya hecho, dice, oh, eso nos había ocurrido antes, ¿no? Como no nos hubiéramos lanzado antes. Es como tan evidente. Por eso os digo que como estas os pueden ocurrir o pueden nacer multitud de iniciativas, pero hay que estar, hay que moverse, hay que pues estar siempre pensando. Yo creo que pienso demasiado. Bueno, no está mal, ¿no? No está mal por lo menos para aumentar la media. Eso. Nuestros alumnos precisamente tenían algunas preguntas relacionadas con el tema de peritaje judicial, ¿no? Cuando he dicho lo de los informes criminológicos, Sí. también podemos pues, vincularlo de alguna manera con los informes periciales. Y nos dicen cómo podemos acceder, ¿no?, a ser peritos judiciales, que a lo mejor en muchas ocasiones es una materia más criminalística, ¿no?, en algunos puntos. Pero Bueno. ¿el criminólogo tiene un papel como dentro del peritaje judicial? Claro que sí, por supuesto, igual de válido que un peritaje psicológico, un peritaje psiquiátrico. Lo que pasa que no es conocido, no se sabe para qué exactamente, entonces hay un poco ahí, ni siquiera los jueces, ni siquiera los abogados saben para qué. Entonces tú vas a un abogado y le dices, mira, o un abogado que tenga un poquito de conocimiento en criminología, es que a veces lo utilizan incluso para su ámbito, ¿no? Yo que colaboro en un despacho de abogados te puedo decir que, ¿A qué te sí. resulta útil? A mí me resulta útil. Sí, sí, Sobre de cara todo a preparar. con el tema de menores, Claro. a los cuales, como tú decías, se les puede ajustar muchísimo más la consecuencia jurídica Claro. del delito por sus En circunstancias. función de... Y eso lo recoge un criminólogo. Igual el criminólogo revisa el informe del psicólogo, el informe del equipo técnico, el informe de tal. Y con todas esas circunstancias hace un informe global que para ajustar mucho más y darle al juez el trabajo hecho de alguna manera, ¿no? Porque se le escapa a lo mejor todos esos ámbitos de su saber o puramente jurídico y ajustar mucho más la pena, ¿no? Luego hablaremos del informe criminológico que lo he preparado por ahí. Muy bien. ¿Vale? Si quiero que os llevéis algo claro hoy es que aparte de que vosotros tenéis las claves mismas, os he intentado dar alguna pista, alguna píldora para crearos o andar vuestro propio camino. Cuando hagáis un proyecto, y esto lo he aprendido, cuando hagáis un proyecto lo tengáis encima de la mesa, decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer un proyecto, se me ocurre que hice un proyecto sobre, como ejemplo, ¿no?, sobre sí al buen trato escolar, ¿no?, darle la vuelta no al acoso laboral, pues sí al buen trato escolar, ¿no? Pues hacer un proyecto, una vez hecho con todos los parámetros, saber contestar sobre mi proyecto, qué puede hacer un criminólogo aquí y para qué. Porque son preguntas que te van a hacer en cuanto tú estés antes delante de la otra persona. Porque a veces yo me siento como una comercial, ¿no?, que tengo que vender algo. Y para venderlo te lo tienes que creer y tienes que saber contestar a estas preguntas. Yo te puedo decir, Sergio, que a veces conozco a varias personas que han ido a presentar su currículum en una asociación de víctimas y que la primera pregunta, ¿qué puede hacer un criminólogo aquí?, pues no la saben contestar. Entonces, ante eso, Claro, hay un pues es problema de evidente, base. ¿no? Es, bueno, pues si no lo tienes claro tú, lo voy a tener claro yo, ¿no? Pues que lo marquéis. ¿Qué puede hacer un criminólogo aquí y para qué? Cualquier tipo de proyecto, cualquier idea, ¿vale? Y aquí os he presentado como 5... Hay muchos, ¿eh? Y cuando vayáis adentrándoos y especializándonos en un campo en concreto, vas a ir viendo que son muy claras las funciones. Yo os he puesto algunas, porque, bueno, tengo que recordar en el tiempo, ¿no? Entonces, en la unidad de atención a víctimas, ¿qué puede hacer? Una atención especializada y científica. Estrategias de prevención, ¿vale? Yo trabajo esto, sabéis que una persona que ha sido víctima tiene más probabilidades de otra de volver a serlo, pues trabajamos con las víctimas esto, el devolverles su seguridad, ¿no?, después de haber sufrido un hecho delictivo. Formar más para prevenir, lo que decía antes, es tan importante formar a aquellas personas que entran en contacto con el colectivo de las víctimas para evitar esa victimización secundaria. Todo esto es lo que podemos hacer dentro de una unidad de atención a víctimas como criminólogos puros, sin solapar la labor que puede hacer otro profesional que debe de estar también, no quiero yo discriminar. Y escuchar, me parece súper importante esta parte que a veces se nos olvida, escuchar y escuchar las necesidades que a lo mejor, bueno, pues no se está haciendo, y eso es tan sencillo. La policía, prevención situacional, tengo compañeros policías que utilizan muchas técnicas criminológicas para hacer mapping. Entonces, se me ocurre uno en concreto, una persona en concreto, un amigo, que
utilizando técnicas criminológicas, pues vieron y cogieron a los 4 que incendiaban los contenedores durante un tiempo determinado, ¿no? Haciendo un seguimiento, pues registrando, pues utilizar la criminología para eso. Pues eso podría hacer, ¿no? Con profesional externo, digo. Inclusión del criminólogo, lo que os había comentado antes. Aportación a la dirección y mando, que mejor que actualizar e incluir al criminólogo como tal, que se está haciendo en otros países, por algo será. Formación y atención a víctimas. Dentro de la policía podemos dedicarnos a este ámbito, que os decía antes, súper importante, de cara también a la inteligencia criminal. Hay grupos dentro de la policía especializados en delitos concretos, ¿no? Pues qué bueno sería y qué rico sería la aportación y la visión de la criminología en cuanto al criminal en concreto. Es que tiene mucho que ver y tiene mucho sentido común, creo yo. El criminólogo forense, como decía, con informes periciales, control y seguimiento de estadísticas judiciales. Esto es muy bueno con las estadísticas. Sabes que hay muchas estadísticas de muchos tipos, pero ¿cómo se han recogido? Se han recogido todas. En España bastante mal hechas. Claro, por eso. Porque igual, efectivamente, necesitamos una persona o un profesional que no se lo recoja, sino que le dé forma y le demos a utilizar, que para eso están, ¿no? Para decir... Son marcadores que además te alumbran el camino por donde seguir trabajando. Los medios de comunicación, eso, tiene que ver con los poderes públicos, lo de los datos. Los medios de comunicación, qué importante es esto en los medios de comunicación, cómo de alguna manera van midiendo si la justicia es más benévola o no, el poder que tienen los medios de comunicación y no hay ningún filtro que diga no, pues de esto así no se puede hablar. Hay que tener como cosas, pautas súper sencillas y súper claras que no se hacen. Criminólogo en la administración, pues el tratamiento y prevención de la violencia escolar. Qué importante es esto desde los ayuntamientos que se extienda. Desde el tráfico, delincuencia vial, qué importante, desde a nivel local y a nivel nacional, las dos cosas. Protocolos de seguridad, que estén en todos los equipos técnicos. Yo recuerdo, Sergio, cuando al inicio... Me recuerda un poco al inicio esto de la psicología, ¿vale? Que nadie se ofenda, por favor. Pero fue como los psicólogos fueron abriendo su camino y se han ido haciendo necesarios, que lo son, y están en todos los equipos técnicos. Pues igual tenemos que copiar eso, ¿no? El decir, reproducir el eso modelo. Eso es. Que ellos también han pasado por este proceso de transición. Y seguridad privada, ¿vale? Aquí, como os decía, pues asesores o dirigentes de empresas pues que dedican esa parte de prevención de riesgos laborales también a la prevención, como decíamos, de atracos, por ejemplo. Formación de su propio personal, lo que os hablaba antes de la empresa de transportes, y formación para sus trabajadores. Lo que os hablaba, imaginaos de una joyería, una dependienta, pues que tiene más probabilidad que otro colectivo de sufrir un atraco. Pues todo esto es lo que podría hacer un criminólogo dentro de estos 5 pilares que os he preparado. Hay más, como digo, esto es una pequeña... muy poquito en comparación con lo que hay, ¿vale? Y ya voy a acabar. Esto es un vídeo que, bueno, podéis encontrar en YouTube. Os lo había dedicado a vosotros. Simplemente os animo a seguir y a seguir viendo por el camino. Quiero que nos quedemos con esta frase: si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? ¿Vale? Y nada, por mi parte, trasladaros mi felicidad ahora mismo, porque me encanta compartir estos momentos. Me encanta saber que puedo contribuir de alguna manera, lo haré mejor, peor, a que este mundo cambie algo hasta donde yo pueda. Me lo creo. Y os mando un abrazo criminológico. Bueno, nosotros ya de antemano te agradecemos que hayas podido venir a estar con nosotros. Hay muchísimas preguntas que han hecho tanto a través del chat nuestros alumnos y toda la gente que se ha conectado para vernos desde redes sociales, desde internet. Y también tengo aquí un listado, ¿no? De las, a lo mejor, de las que hemos seleccionado que pueden ser pues las que más se adapten al contenido que nos has dado. Hay muchas de ellas que lógicamente tendrías que venir muchas veces y espero que vengas más. Encantada. A poder responderlas, pero yo te voy a hacer algunas que me parece que pueden ser interesantes, a lo mejor matizarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diferencias existen entre el trabajo del psicólogo y del criminólogo dentro de, por ejemplo, un servicio de atención a la víctima? Pues mira, te voy a hablar de mi función concreta y súper clara. Y además con un ejemplo muy claro.
Victimización con violencia externa, ¿no? Colectivo, joyeros, imaginaros, una persona que ha sido víctima de un atraco. Esa persona no se atreve a salir a la calle ni a comprar el pan. Ha sufrido un trastorno de estrés postraumático que hay que trabajar y eso lo hace un psicólogo. Yo no soy psicóloga, ¿vale? Entonces, cuando esa persona ha recuperado de alguna manera el control sobre su vida, ya de alguna manera se ha ido acercando a su puesto de trabajo, aquí entra el criminólogo. ¿Vale? Hay a veces que accedo antes para establecer cuáles son sus necesidades básicas o lo primero que hay que hacer o que hay que trabajar con esa persona, a veces también la recibo yo, pero antes o entre medias, dependiendo del caso, depende cómo la haya afectado, pues trabajamos qué pautas podemos mejorar, reforzar para que cambie su inseguridad y qué recursos, o muchas es que no tienen esa formación que os decía, que además es obligatoria de cara a los empresarios, formar a sus empleados que tienen este riesgo de ser atracados, de qué hacer antes, durante y después. Y esto les da, que luego cada uno en ese momento actúa de una manera que es imprevisible, ¿no? Pero el contar con la seguridad de que, bueno, tengo unas pautas o cuento con algunos recursos para actuar si me vuelve a pasar esto, pues te da otra manera de plantarle cara a tu día, ¿no? Después de ese hecho. Entonces el criminólogo, esta función está clarísima. Es acompañar de alguna manera a la víctima en ese proceso de recuperación antes para desgranar de alguna manera qué es lo que necesita dentro del equipo, si necesita un tratamiento psicológico y cuando ya se ha recuperado, pues el criminólogo accede, le proporciona pautas ajustadas, ya te digo, de manera súper individual a su vida diaria y les ayuda mucho el saber qué hacer antes, durante y después de un atraco, que es que nadie se lo dice. Y ya te digo, el empresario en concreto en atraco, que es un riesgo laboral, está obligado a darlo, está obligado a formar a sus empleados. Entiendo. Por ejemplo, otra de las cuestiones que nos han preguntado, que me parece muy interesante, hablando del coaching criminológico, es cómo hacer un buen currículum para un criminólogo. Hacernos atractivos para el mercado laboral que existe. Hemos visto que hay salidas, pero cómo hacernos atractivos si no queremos opositar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer nuestro currículum algo verdaderamente atractivo para...? Pues hoy en día lo que las empresas están comprando es que tiene muchísimo que ver con el coaching, porque miden qué grado de felicidad tienen sus empleados, porque han visto que la gente más feliz rinde más. Quieren una persona con iniciativa, quieren una persona con ganas. No solo la titulación es valorada hoy en día, quiero deciros, ¿no? Que en recursos humanos ya se está extendiendo este modelo de coaching, de positivismo, porque científicamente, que no me lo invento yo, que lo dice la ciencia, la neurociencia, la gente positiva y con actitud es la que más rinde. Y las empresas buscan este perfil y cada vez más en los recursos humanos se pide este perfil, por muchas titulaciones que tengas, ¿no? Entiendo. Otra de las cuestiones que también nos preguntaban es ¿cuál es el papel del criminólogo dentro del ámbito de la justicia restaurativa? Que es como algo que verdaderamente ahora ha tenido un mayor énfasis porque se ha vuelto a redescubrir de alguna forma a la víctima, ¿no? Del delito. Tú estás hablando de las oficinas de atención a la víctima, que ya de entrada es una salida clarísima a esos procesos restaurativos. Pero también existen procedimientos de mediación, conciliación, reparación del daño y quizá el criminólogo pueda tener algún tipo de papel. ¿Hay algún papel ahora para el criminólogo en ese ámbito, ahora que se ha promulgado la nueva ley del Estatuto de las Víctimas? O sea, ¿existe esa posibilidad para el criminólogo de entrar en el mundo de la justicia restaurativa? Hombre, de cara a la mediación es una salida muy evidente y muy clara y además a corto plazo. Yo apuesto francamente por la mediación, tengo formación en mediación y creo que la figura del criminólogo es una figura perfecta para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Incluso, fíjate, dentro de la justicia restaurativa hay una parte que nosotros también realizamos desde la unidad y es el acompañamiento a juicio, que parece como un hecho que pasa desapercibido, pero la importancia del criminólogo en la preparación de esa persona también, de cara a lo que se va a encontrar, cuál va a ser el procedimiento, reduce mucho su sensación de inseguridad y es bueno. Y se nos escapa. Esto también tiene que ver con la reparación de la víctima, ¿no? Es como muy claro también la labor ahí del criminólogo. Bien. Otra de las cuestiones que preocupaban a todos los que hoy estaban pues conectados era qué perspectivas ves de cara a que se afiance, se dé una mayor visibilidad institucional al criminólogo en España, precisamente. O sea, ¿qué perspectivas de futuro ves tú para
para la profesión? Pues mira, si tengo que comparar desde que salí hasta donde estamos ahora, yo veo cada vez un poquito más de luz, porque veo gente mucho más implicada, gente que lo ha intentado y lo están intentando, porque sí que cuando inicias el camino, o cuando yo lo inicié, no notaba ese movimiento. Yo creo que ahora hay mucho movimiento. Y yo creo que la clave está en bajar la teoría a la práctica, que nos dejamos del mundo teórico, porque las teorías no, decir, como hicieron la psicología, ¿no? Este test sirve para esta personalidad, algo así, no, plasmarlo en algo práctico y llevarlo a cabo. Y creo que ahora hay mucha unión y la unión hace la fuerza. Muy bien, pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo y tenemos que dejarlo. Se me ha pasado cortísimo. A mí también, volando. Por eso yo creo que convendría que en otras ocasiones pudieras volver a acompañarnos para contestar todo aquello que no haya sido posible hoy, y además para seguir ahondando en este camino y ver si Por verdaderamente, supuesto. claro, pues existen esas perspectivas Claro de que futuro sí. tan positivas, ¿no? Y ver si lo conseguimos. De entrada, puedo decirles a aquellos que sean nuestros estudiantes que nosotros ya estamos siguiendo las recomendaciones de Laura y, por ejemplo, hemos implementado los títulos propios de detective privado, director de seguridad, que son algunas de las salidas Muy que han bien. mencionado, y contamos con mucho apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, instituciones penitenciarias. Muy bien, muchísimas gracias, Laura, vosotros. por haber venido, y un placer. Gracias. Esperamos volver a tenerle por aquí. Espero volver pronto a esta casa. Seguro, te lo aseguro ya. Bien, pues Gracias. muchísimas gracias a todos y a todas por haber asistido y nos vemos en la siguiente Open Class.